Hola, queridos y maravillosos seguidores de nuestro canal. Nos complace mucho tenerlos nuevamente con nosotros en este espacio que se ha convertido en su lugar de confianza para enterarse de las noticias más recientes y jugosas sobre el mundo de las celebridades turcas. Sabemos que ustedes son muy apasionados por todo lo relacionado con el entretenimiento turco, y en nuestro canal nos esforzamos por ofrecerles contenido fresco, único y detallado sobre sus actores y actrices favoritas. No olviden suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones y dejarnos un me gusta en este video, ya que de esta manera podrán mantenerse al tanto de todos nuestros videos futuros. Cada vez que subimos contenido nuevo, nos aseguramos de que sea lo más relevante y entretenido para ustedes, porque siempre queremos que tengan la mejor experiencia. Además, si activan las notificaciones, serán los primeros en enterarse de todo lo que acontece en el universo del entretenimiento turco y no querrán perderse ni un solo minuto de la diversión. Ahora bien, hoy tenemos un tema realmente interesante y emotivo para todos ustedes, un tema que no solo involucra a dos de las figuras más queridas de la televisión turca, sino que también toca cuestiones personales que han impactado profundamente a sus seguidores a lo largo de los años. Estoy hablando, por supuesto, de Asal Kaya y Atay Ulusoy, dos actores que marcaron una época en la televisión turca y que siguen siendo recordados con cariño por millones de personas en todo el mundo. Si eres fan de la serie Anferiakoydum, seguramente recuerdas con nostalgia la increíble química que ambos compartieron en la pantalla. En esa serie, los dos actores interpretaron a personajes que lograron conquistar a una audiencia masiva, tanto en Turquía como internacionalmente. Su trabajo conjunto no solo los catapultó a la fama, sino que también los convirtió en una de las parejas más admiradas de la televisión turca, aunque no necesariamente por su relación personal, sino por la conexión genuina que se veía en su actuación. Sin embargo, lo que muchos no sabían en ese entonces, y que ahora estamos descubriendo gracias a recientes declaraciones de Atay Ulusoy, es que detrás de esa conexión profesional había una historia mucho más compleja y humana. En una entrevista reciente, el actor habló de manera abierta y sincera sobre lo que vivieron en aquellos días y sobre cómo él percibió ciertos momentos difíciles que enfrentó su compañera Asal Kaya. En sus palabras, Atay reveló que había situaciones que no podía olvidar, incluso después de tantos años, y mostró un remordimiento por no haber estado más presente para Asal en su momento de necesidad. Las palabras de Atay, quien normalmente es conocido por su carácter reservado y su tendencia a mantener su vida personal fuera del ojo público, han causado un gran revuelo. En esta entrevista, dijo, hay cosas que no puedes olvidar, aunque intentes seguir adelante. Lamento mucho no haber estado allí cuando más me necesitaba. Llegué tarde para ver el mal que le hicieron, y eso es algo que siempre llevaré conmigo. Estas sinceras declaraciones han dejado a muchos de sus seguidores sorprendidos y emocionados, ya que no es común que los actores hablen de manera tan abierta sobre sus emociones y arrepentimientos. De inmediato, las palabras de Atay desataron una serie de especulaciones entre los fanáticos y los medios de comunicación. ¿A qué se refería con el mal que le hicieron a Asal? Algunos fans han sugerido que el actor estaba hablando de la presión y las críticas públicas que Asal enfrentó durante su carrera, especialmente por su apariencia física y su vida personal, que fueron muy comentadas por los tabloides. Otros creen que se refería a problemas internos durante la grabación de la serie o incluso a conflictos con la producción que podrían haber afectado la experiencia laboral de los dos actores. Lo cierto es que la confusión en torno a este tema ha generado aún más interés sobre la relación entre Asal y Atay. La revelación de Atay no solo trajo a la luz las tensiones pasadas, sino que también hizo que muchos recordaran la época en la que ambos actores fueron considerados los grandes favoritos de la audiencia. El fenómeno Feria, como algunos lo llamaron, dejó una huella imborrable en los corazones de sus seguidores, quienes aún recuerdan con cariño el trabajo conjunto de estos dos grandes talentos. Para entender mejor el impacto de estas declaraciones, es importante hacer un recorrido por el comienzo de sus respectivas carreras. Asal Kaya, a pesar de ser muy joven cuando aceptó el papel de Feria, ya era una actriz prometedora en la industria turca. Su talento y dedicación la habían llevado a destacarse en proyectos anteriores, pero fue con Anferiakoydum que realmente alcanzó la fama mundial. Por otro lado, Atay Ulusoy, quien en ese entonces era un actor relativamente nuevo en la industria, tuvo que enfrentar la presión de trabajar junto a una actriz tan experimentada y exitosa. A pesar de las diferencias en sus trayectorias, ambos actores lograron crear una conexión tan poderosa en pantalla que su química fue casi palpable, y rápidamente se ganaron la simpatía de millones de personas. Sin embargo, lo que no sabían muchos de sus seguidores es que, detrás de la cámara, tanto Asal como Atay estaban enfrentando sus propios desafíos personales. En el caso de Asal, la joven actriz tuvo que lidiar con un escrutinio constante por su vida personal, una presión que aumentó con la fama que ganó debido a su personaje en la serie. Las críticas hacia su apariencia física y su vida privada llegaron a ser tan intensas que comenzaron a afectar su bienestar emocional. En entrevistas pasadas, Asal ha hablado abiertamente sobre cómo estos ataques la hicieron sentir insegura y afectaron su autoestima en esos primeros años de carrera. La industria del entretenimiento turco, con todas sus luces y sombras, no siempre ha sido fácil para quienes se encuentran en el centro de atención, y Asal no fue la excepción.
Por su parte, Atay, aunque nunca ocultó su dedicación a su trabajo, ha sido conocido por su actitud más reservada en cuanto a su vida personal. A pesar de su éxito, el actor nunca fue alguien que se dejara atrapar fácilmente por los focos, prefiriendo mantener un perfil bajo. Sin embargo, su reciente confesión ha demostrado que, en su interior, lleva consigo un profundo sentimiento de remordimiento por no haber sido capaz de apoyar a Asal en aquellos momentos difíciles. Sus palabras no solo reflejan una parte de su personalidad que muchos desconocían, sino que también nos muestran que los actores, por más famosos que sean, también tienen sus propias luchas emocionales y que no siempre tienen la oportunidad de ser el apoyo que quisieran para aquellos que más lo necesitan. Lo que hace aún más interesante este tema es la reacción de los seguidores y los medios ante las palabras de Atay. Muchos fans han elogiado su sinceridad, destacando lo valiente que fue al admitir que podría haber hecho más por Asal. Reconocer los propios errores, especialmente cuando se trata de personas cercanas, no siempre es fácil, y la disposición de Atay a mostrar su vulnerabilidad ha sido muy apreciada por quienes lo siguen. Sin embargo, no todos han visto con buenos ojos sus declaraciones. Algunos han cuestionado por qué el actor decidió hablar de esto precisamente ahora, años después de que los hechos ocurrieran. ¿Será que esta confesión tiene algo que ver con los nuevos proyectos de Atay? ¿O simplemente es un reflejo de su madurez como persona y como actor? Asal Kaya, por su parte, ha mantenido un silencio relativamente discreto sobre las declaraciones de Atay. Aunque no ha hecho comentarios públicos directos, su actividad en redes sociales ha sido interpretada por algunos como una respuesta indirecta. En las últimas semanas, la actriz ha compartido varias publicaciones relacionadas con la importancia de rodearse de personas que realmente te apoyen y te valoren. Este tipo de mensajes han sido vistos por algunos como una respuesta sutil a lo dicho por su antiguo compañero de trabajo. Aunque otros creen que Asal simplemente está disfrutando de su vida personal y profesional sin prestarle demasiada atención a las especulaciones ajenas. Lo que está claro es que esta revelación ha abierto un espacio para reflexionar sobre la importancia del apoyo emocional en el mundo del entretenimiento, así como sobre cómo las palabras y acciones de los demás pueden afectar nuestras vidas de manera duradera. No debemos olvidar que detrás de las cámaras, los actores son seres humanos, con sus propias emociones, miedos y arrepentimientos. A veces, el brillo de la fama no es suficiente para borrar las cicatrices emocionales que se van quedando en el camino. La historia de Asal Kaya y Atay Ulusoy, con todos sus altibajos, sigue siendo un recordatorio de la complejidad de las relaciones humanas y de que incluso aquellos que parecen tenerlo todo pueden ser vulnerables. Este episodio también nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y cómo tratamos a las personas que nos rodean. A veces, es necesario detenernos a pensar en las consecuencias de nuestras acciones o la falta de ellas y cómo pueden impactar a quienes nos importan. Así que, queridos seguidores, ¿qué opinan ustedes de esta sincera confesión de Atay? ¿Creen que realmente se arrepiente de no haber estado más presente para Asal? Nos encantaría conocer su opinión, así que no olviden dejar sus comentarios aquí abajo. Antes de despedirnos, les recordamos que se suscriban a nuestro canal. Activen las notificaciones y compartan este video con sus amigos para que más personas puedan conocer todo lo que está sucediendo en el mundo de las celebridades turcas. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos en el próximo video con más noticias y análisis sobre sus estrellas favoritas. Hasta pronto. Cuídense mucho y que tengan un excelente día.